Muy bien, muchachos, buen día. Vamos a ver lo correspondiente a la segunda ley de la termodinámica. Muy bien, esta ley nos habla acerca que la energía no solo tiene cantidad, sino también calidad. Es decir, que podemos realizar un trabajo y este fácilmente se puede transformar a otras formas de energía. Hay una palabra muy importante dentro de esta segunda ley y habla acerca que o nos explica si un proceso es considerado espontáneo. ¿Ok? Cuando consideramos un proceso espontáneo es cuando no necesitamos nada exterior, ninguna fuerza exterior para que se pueda llevar a cabo. Es decir, de una manera por sí mismo, los reactivos pasan a productos, por ejemplo. Sí, si yo quisiera poner algún ejemplo, sería, no sé, tengo un huevo y luego pues se me cae, ¿verdad? Entonces, pues lo más común, obviamente, lo que sucedería es que este huevo pase a romperse. Entonces, esto es lo que podríamos llamar como algo espontáneo, como lo vemos aquí. Pero si yo quisiera un huevo ya que se estrelló, regresarlo a su estado original, pues eso no se va a poder, no es algo espontáneo. Voy a tener que utilizar alguna otra herramienta o cuestión para poder regresar a esto, que es, yo creo que es casi imposible. Entonces, un proceso que es espontáneo en un sentido no lo es en sentido inverso. Entonces, más o menos de eso se trata al decir que algo es espontáneo. Ok, si yo quisiera involucrar un poquito la temperatura, tengo un hielo o el agua como tal a temperaturas mayores a 0 grados, no sé, podríamos poner 25 grados centígrados, pues el proceso natural del agua a una temperatura así es que pues va a estar fundida, ¿verdad? Entonces el proceso de convertirlo en hielo pues no es espontáneo a esta temperatura. Sí, si yo al revés tengo agua y tengo una temperatura abajo de 0 grados centígrados, pues el proceso espontáneo es que probablemente pues se vaya a convertir en hielo. El proceso no espontáneo es que vaya a estar en forma líquida. Entonces a eso hay que involucrar mucho al momento de hacer cálculos de la segunda ley, involucrar la entalpía, pues la temperatura, porque un proceso puede ser espontáneo a cierta temperatura y puede ser no espontáneo a otra temperatura. Entonces, la función de estado que relaciona la segunda ley es la entropía, que identificamos con una S como tal. ¿Sí? Para determinar el grado de espontaneidad y desorden se utiliza esta función de estado y las unidades de esta función de estado las vamos a encontrar como calorías sobre grados Kelvin o joules sobre grados Kelvin, porque como mencionaba es importante la temperatura. Ahora, a diferencia de la primera ley de la termodinámica, aquí sí todas las sustancias, elementos y compuestos sí tienen un valor de entropía como tal. Siempre va a haber un grado de desorden a, no sé, a 25 grados centígrados, que es una temperatura estándar. Entonces aquí, a diferencia de la primera ley, sí vamos a tener datos de todas las sustancias que van a estar involucradas en la reacción. Entonces voy a poner cuáles, para poder decir que un proceso es espontáneo o no, pues vamos a calcular el delta S de reacción en condiciones estándar. Ya recordamos esa bolita como tal. Entonces pues se parece mucho a la fórmula de la primera ley, donde involucra pues el número de moles del delta S de formación de productos menos la sumatoria del número de moles del delta S de formación de reactivos. ¿Ok? Entonces hay algo importante, y esto es con lo que vamos a concluir este tipo de problemas, es que si el delta S de formación es menor a 0, podríamos decir que el proceso no es espontáneo. ¿Ok? Si el delta S de reacción es mayor a 0, entonces decimos que es espontáneo,
y si el delta S de reacción es igual a 0, decimos que esta reacción está en equilibrio. Eso es algo que debemos de recordar. Muy bien, proseguimos. Entonces pues vamos a hacer un problema como tal. Dice, calcula el cambio de entropía. Aquí hay que hacer la diferenciación entre entalpía y entropía. Entalpía es de la primera ley y nos habla acerca del calor de reacción. Aquí en la segunda ley vamos a poder determinar si este proceso como tal de la formación del yeso es espontáneo o no espontáneo. ¿Ok? Entonces tengo anhidrita más agua que produce yeso. Previamente ya coloqué los datos de delta S de formación, que esta unidad es Joule sobre mol Kelvin, de cada una de las sustancias. Aquí siempre hay que remarcar que los elementos y los compuestos sí van a tener un valor, entonces por algo nos dan los datos. Entonces vamos a ir sustituyendo en la fórmula como tal. Delta S de reacción es igual a la sumatoria de productos menos reactivos. Entonces, si esto está después de la flecha, se va a considerar como producto, y esto que está antes de la flecha se va a considerar como reactivo. Entonces, es la sumatoria del número de moles de delta S de formación de los productos menos la sumatoria del número de moles de delta S de formación de reactivos. ¿Ok? Entonces delta S de productos, pues solamente tengo 1. Entonces, ¿cuántos moles tengo? Pues si nos escribe es igual a 1, entonces pues solo voy a sustituir aquí 1 por el delta S del yeso es igual a 194.1, ¿verdad? Esto está en mol y esto está en joules mol Kelvin. Ok, entonces pues nada más tengo un producto como tal. Entonces, bueno, vamos a restar la sumatoria del número de moles de pues las dos sustancias que están como reactivo. En este caso es anhidrita, su número de mol es 1, ¿verdad? No está el coeficiente aquí indicado. Y pues, ¿cuál es su delta S de formación? 106.7, ¿verdad? Eso le voy a sumar porque estamos hablando de una sumatoria, el número de moles de el otro reactivo que es agua. En este caso hay 2 moles y es 69.91 su valor de delta 91 de delta S. ¿Ok? Entonces pues vamos a realizar las operaciones como tal necesarias. Primero van las multiplicaciones, 106, bueno, vamos a poner aquí, bueno, esto, 1 por 194, pues 194, ¿verdad? Punto 1, mol con mol se va y me queda Joule sobre Kelvin. A esto le voy a restar esta sumatoria, entonces 106.7 por 1, pues 106.7, 69.91 por 2, me va a dar 139. Entonces, pues vamos a hacer esta operación como tal. 106.7 más 139.82. 106.7 me va a dar igual a 200. Aquí lo voy a poner. 246.52. ¿Verdad? También se elimina el mol con mol. Y pues vamos a hacer la resta de estos dos valores. Delta S de reacción final es 194.1 menos 246.52. El resultado me da menos 52.42 unidades Joule sobre Kelvin. ¿Ok? Entonces, ya esta es la respuesta, pero todavía no puedo concluir. Dijimos en las expresiones anteriores que si el valor es negativo, entonces significa que este proceso no es espontáneo. ¿Ok? Y esta es la conclusión de este problema. Si esto nos debiera de haber llegado a quedar positivo, pues entonces el proceso va a ser espontáneo, pero no es el caso.